prescripcionenfermera.com. Tema 39. Eicosanoides, antiinflamatorios no esteroideos. Los eicosanoides son mediadores biológicos derivados de los fosfolípidos de membrana. Incluyen un amplio abanico de sustancias. Las más importantes son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Son producidos por la mayoría de los tejidos y detectados por los fluidos biológicos, actuando como mediadores y moduladores de procesos biológicos y patológicos del organismo. El precursor más importante es el ácido araquidónico, del cual derivan prostanoides de la serie 2 y leucotrienos de la serie 4, que son los de mayor importancia biológica. La transformación del ácido araquidónico en sus diferentes productos depende del tipo de enzimas y cofactores presentes en cada célula. Así, a partir de él se pueden formar prostaglandinas, diferentes entre sí por su estructura química, tromboxanos o leucotrienos. Las prostaglandinas se sintetizan a partir del ácido araquidónico por la acción de enzimas microsomiales llamadas ciclooxigenasas. Las dos más estudiadas son la ciclooxigenasa 1 o COX-1 y la ciclooxigenasa 2, COX-2. Cada una sintetiza diferentes tipos de prostaglandinas. La COX-1 se encuentra normalmente en los tejidos y sintetiza prostaglandinas que intervienen en los procesos fisiológicos de homeostasia. La COX-2 no se encuentra de forma normal en los tejidos, sino que se produce como respuesta a diferentes estímulos y procesos de tipo inflamatorio. Las ciclooxigenasas pueden ser inhibidas por fármacos de forma diferente. Los antiinflamatorios no esteroideos y los corticoides inhiben indistintamente la COX-1 y 2, mientras que los COXIP inhiben selectivamente la COX-2. AINES son uno de los grupos farmacológicos más desarrollados. Su mecanismo de acción está basado en la inhibición de la ciclooxigenasa. Existen AINES no selectivos que inhiben la COX-1 y la COX-2 indistintamente, y AINES selectivos de la COX-2. Estos últimos están menos desarrollados y algunos ejemplos son el celecoxib, etoricoxib o la nabubetona. Sin embargo, los AINES inespecíficos han tenido un gran desarrollo y se suelen agrupar según su estructura química en salicilatos, ácido acetil salicílico, acetil salicilato de lisina, difunisal, salicilato sódico, paraminofenoles como el paracetamol, pirazolonas, metamizol, fenilbutazona, oxipizona, azapropazona, propifenazona, derivados del ácido propiónico, ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, fluviprufeno, fenoprofeno, derivados del ácido acético, indometacina, ketocorolaco, diclofenaco, derivados del ácido antranílico, ácido menfanámico, ácido flufenámico, ácido mefenámico, oxicams, piroxicam, lornoxicam, droxicam, derivados del ácido nicotínico, clonixina, isonixina. En general, los AINES presentan 4 acciones farmacológicas. La intensidad de cada una de ellas es diferente según el grupo al que pertenezcan. Estas son analgesia, antitérmica, antiinflamatoria y antiagregante plaquetaria. La actividad analgésica de los AINES se considera de intensidad moderada e inferior a la de los opiáceos. En general existe poca relación entre la dosis y la potencia analgésica. Los AINES con mayor potencia analgésica son el ketorolaco y el metamizol, seguidos del ácido acetil salicílico y sus derivados, y terminando con el paracetamol. La acción antitérmica solo se manifiesta cuando la temperatura está elevada y es consecuencia del bloqueo de las prostaglandinas, en concreto de la PGE2, que actúa sobre el centro regulador del hipotálamo. Los que presentan una acción antitérmica más importante o más potente son el metamizol, el ácido acetil salicílico, la propifenazona, los inhibidores selectivos de la COX-2. Por su parte, el ketorolaco y el difunisal presentan una acción antitérmica escasa. En cuanto a su actividad antiinflamatoria, está relacionada con su actividad inhibidora de la COX. La indometacina, la fenilbutazona, el naproxeno y el ácido acetil salicílico a dosis de 1 a 2 gramos cada 4-8 horas presentan gran poder antiinflamatorio, mientras que la acción antiinflamatoria del paracetamol,
El metamizol o el ketorolaco es escasa o nula. En lo que respecta a la acción antiagregante plaquetaria, depende del grado de selectividad sobre la COX-1 y la COX-2. Con el ácido acetil salicílico se ha observado esta acción a dosis bajas, de 133 miligramos. Sin embargo, el paracetamol no posee esta acción.